Hay un tipo de traición que no llega de los enemigos, llega de las personas que conocen tu nombre de pila, que estuvieron en la mesa cuando tomaste las decisiones más difíciles de tu vida, que sabían exactamente qué tan caro te había costado llegar al lugar en el que estabas, y que de todas formas lo hicieron. Eugenio Derbez sabe de ese tipo de traición. No el Eugenio que México conoce desde los 90 con los personajes que se volvieron parte del lenguaje colectivo de un país entero. No el Eugenio de "no se aceptan devoluciones" que rompió todos los récords que una película mexicana había roto antes en los Estados Unidos. No el Eugenio que Hollywood empezó a voltear a ver como algo que no encajaba en ninguna de sus categorías previas y que por eso mismo resultaba interesante. El Eugenio que vivió lo que vamos a contar hoy era el mismo hombre, pero estaba en un punto donde todo lo que había construido durante décadas dependía de una sola decisión que otra persona tomó sin avisarle, sin consultarle, sin siquiera tener la cortesía de mirarle a los ojos antes de hacerlo. Y esa decisión casi lo destruye todo. Detente un segundo antes de que sigamos. Piensa en el momento más vulnerable de tu vida profesional. El momento en que por fin tenías todo alineado, cuando el trabajo de años estaba a punto de dar los frutos que habías imaginado desde el principio. Cuando la distancia entre donde estabas y donde querías llegar se había vuelto por primera vez real y medible y alcanzable. ¿Hubo alguien cerca en ese momento? ¿Alguien que sabía exactamente lo que estaba en juego? Ahora imagina lo que pasa cuando esa persona toma una decisión que solo le conviene a ella, sin importarle lo que te cuesta a ti, sin importarle el tiempo ni el sacrificio, ni los años que pusiste en construir algo que en ese momento dependía completamente de que las cosas se movieran de cierta forma. Eso es lo que le pasó a Eugenio Derbez. Y la forma en que respondió a eso es la razón por la que esta historia vale la pena contarla completa. Para entender lo que pasó en Hollywood, hay que entender primero de dónde venía Eugenio, cuando Hollywood empezó a ser una posibilidad real, no como dato biográfico, como contexto necesario, porque hay una diferencia enorme entre un artista que llega a los Estados Unidos desde una posición de comodidad, con un nombre establecido y con una industria local que lo sostiene independientemente de lo que pase afuera, y un artista que llega habiendo apostado de una forma que no tiene red de seguridad. Eugenio Derbez pertenece a la segunda categoría. México lo quería. Eso nunca estuvo en duda. Las series, los personajes, el humor que había construido durante más de 20 años de trabajo continuo, lo habían convertido en un nombre que en cualquier hogar mexicano evocaba algo inmediato y concreto. Eso es un capital que muy pocos artistas logran construir y que cuando se construye bien, funciona como una especie de ancla permanente. Pero Eugenio no quería el ancla, quería el mar abierto. La decisión de apostar por Hollywood no fue una decisión que tomó cuando ya tenía garantías. Fue una decisión que tomó cuando la única garantía disponible era su propio trabajo y su propia convicción de que había algo en lo que hacía que podía funcionar más allá del mercado que ya lo conocía. Eso requiere un tipo de valentía que es fácil de aplaudir desde afuera y muy difícil de sostener desde adentro, especialmente cuando empiezan los rechazos. Y los rechazos llegaron. Hollywood no sabe qué hacer con los artistas que no encajan en sus categorías predefinidas. El sistema de casting, el sistema de desarrollo de proyectos, el sistema de representación, todos funcionan sobre la base de referencias previas. ¿A quién te pareces? ¿Qué ha funcionado antes que sea similar a lo que tú ofreces? ¿Dónde te ponemos en el mapa que ya existe? Eugenio Derbez no se parecía a nadie que Hollywood hubiera procesado antes. No era el latino de acento que cubre el rol de apoyo con 3 líneas de diálogo. No era el villano exótico, ni el personaje pintoresco que aparece en el segundo acto para dar color local. Era un autor completo, un creador de universos propios, un hombre que en México había controlado cada elemento de lo que producía, porque sabía exactamente lo que quería hacer. Ese perfil Hollywood no tenía carpeta para archivarlo. Y entonces llegó No se aceptan devoluciones. Si no conoces la historia completa de esa película, necesitas saber esto. No fue un proyecto que alguien le ofreció a Eugenio Derbez. Fue un proyecto que Eugenio Derbez construyó desde cero, con su propio dinero en riesgo, con su propia visión sin filtros de ningún estudio que suavizara los bordes o cambiara el final, o decidiera que ciertos elementos no eran comercialmente viables para el mercado que ellos entendían. Fue la apuesta más grande de su carrera, y funcionó de una forma que nadie, incluyendo los que más creían en él, había anticipado completamente. $44 millones en taquilla en los Estados Unidos, solo con pantallas en mercado hispano.
la película mexicana más taquillera de la historia en ese momento en territorio norteamericano. Números que los estudios de Hollywood leyeron con una mezcla de sorpresa genuina y de ese cálculo frío que la industria hace cuando algo que no vio venir de repente le demuestra que había un mercado que no había sabido ver. Eugenio Derbez ya no era un nombre que Hollywood podía ignorar. Y fue exactamente en ese momento, cuando la puerta más importante de su carrera estaba abriéndose de una forma que había tardado décadas en llegar, cuando ocurrió la traición. No de un rival, no de alguien que lo odiaba o que tenía razones visibles para querer verlo caer. De alguien cercano, de alguien en quien confiaba con la información que más importaba en ese momento específico de su carrera. No vamos a adelantar los detalles todavía, porque esta historia tiene una arquitectura y saltarse al momento del quiebre, sin entender lo que estaba construido antes, es como ver el último minuto de una película sin haber visto nada de lo que la precedió. Lo que sí podemos decir es esto: la traición no llegó en forma de ataque directo, llegó en forma de decisión silenciosa, del tipo de movimiento que alguien hace calculando que cuando la otra persona lo descubra, ya será demasiado tarde para deshacer el daño. Y casi lo fue, casi. Hay una pregunta que Eugenio Derbez ha contestado de formas distintas en distintos momentos de su vida pública. Una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es la pregunta más difícil que cualquier persona que ha construido algo importante con sus propias manos puede enfrentar. ¿Cuánto vale lo que construiste si la persona en quien confiaste para protegerlo decidía que su propio beneficio era más importante? No hay respuesta cómoda para esa pregunta. La única respuesta disponible es lo que haces después. Y lo que Eugenio Derbez hizo después es la razón por la que su historia en Hollywood no terminó en ese momento de quiebre, sino que de hecho apenas estaba comenzando de una forma que ninguno de los dos, ni él ni la persona que lo traicionó, podía haber anticipado completamente cuando todo esto ocurrió. Eso es lo que vamos a contar en los próximos bloques. Todo, sin edulcorantes, con los nombres que tienen nombre y con el contexto que la versión oficial de esta historia siempre omite, porque la versión oficial siempre protege a alguien que vale la pena proteger. Aquí no protegemos a nadie que no se lo haya ganado. Solo contamos lo que pasó. ¿Tú crees que las traiciones de las personas cercanas son más difíciles de superar que los fracasos propios? Escríbelo en los comentarios, porque antes de que sigamos al bloque 2, quiero saber cómo piensa la persona que está del otro lado de esta pantalla. Porque esta historia, verás, no es solo sobre Eugenio Derbez, es sobre todos los que alguna vez pusieron algo valioso en manos de alguien que no lo cuidó como merecía, y sobre lo que se hace después. Guadalajara, Jalisco, 1961. Hay una cosa que casi nadie menciona cuando habla de los primeros años de Eugenio Derbez, y es esta. Creció en un hogar donde el espectáculo no era un sueño abstracto, sino el idioma cotidiano. Su madre, Silvia Derbez, era actriz, una actriz de verdad, del tipo que México producía en la época dorada del cine nacional, cuando las películas mexicanas llenaban salas en toda América Latina, y cuando los nombres en los carteles importaban de una forma que la televisión todavía no había reemplazado completamente. Eso cambia todo, no porque haya garantizado el éxito de Eugenio, sino porque eliminó desde el principio la ilusión de que el espectáculo es glamour sin costo. Cuando creces viendo a tu madre trabajar, cuando ves de cerca lo que cuesta cada personaje, cada ensayo, cada rodaje, cada momento en que el resultado que el público ve como natural es en realidad el producto de horas de trabajo que nadie aplaudió, el espectáculo deja de ser magia y se convierte en oficio. Y los oficios se aprenden diferente que los sueños. Eugenio Derbez aprendió el oficio antes de aprender las reglas del negocio. Esa secuencia importa. Hay artistas que aprenden primero cómo funciona la industria y después intentan desarrollar el talento necesario para sobrevivir dentro de ella. El resultado de ese proceso suele ser competencia técnica sin voz propia. Personas que saben perfectamente qué es lo que el sistema quiere, pero que no tienen claridad sobre qué es lo que ellos mismos quieren decir. Eugenio fue al revés. Desarrolló primero una voz, una forma de ver el humor que era completamente suya, que venía de observar el mundo con un tipo de atención que no todo el mundo tiene, y que cuando encontró los personajes correctos para expresarla, se volvió inmediatamente reconocible de una forma que no necesitaba explicación. Al derecho y al Derbez, XHDRBZ, La Familia P, Luche. Cada uno de esos proyectos no fue solo un programa de televisión.
Fue una declaración sobre cómo Eugenio Derbez veía a México, a las familias mexicanas, a las contradicciones que hacen que una cultura sea completamente única y completamente universal al mismo tiempo. Eso no es fácil de hacer. Casi nadie lo hace bien. Pero hay algo que el éxito sostenido en un mercado local puede hacerle a un artista que necesita vigilar de cerca. Puede convencerte de que lo que funciona aquí funcionará en cualquier otro lugar con solo cambiar el idioma. Eugenio Derbez no cometió ese error. Lo que lo diferencia de otros artistas mexicanos que intentaron el cruce hacia Hollywood antes que él, es que Eugenio entendió desde relativamente temprano que Hollywood no era simplemente México en inglés. Era un sistema completamente distinto con sus propias reglas, sus propias jerarquías, sus propias formas de decidir quién entra y quién se queda en la puerta esperando que alguien adentro recuerde que existe. Para entrar a ese sistema no bastaba con el talento, no bastaba con el reconocimiento en el mercado hispano. No bastaba con las audiencias, ni con los ratings, ni con los números que en México hubieran garantizado que cualquier puerta se abriera de inmediato. Hacía falta algo más. Hacía falta demostrar que lo que Eugenio hacía podía cruzar no solo el idioma, sino la distancia cultural que separa al humor que funciona en un contexto específico, del humor que funciona en cualquier contexto, porque toca algo que no depende de referencias locales. Esa es la frontera más difícil, no la de la migración, no la del idioma, la de demostrar que lo que tienes que decir le importa a alguien que no creció viendo las mismas cosas que tú, que no tiene las mismas referencias, que no reconoce los mismos gestos, ni entiende los mismos silencios. Eugenio Derbez pasó años trabajando en esa frontera antes de que No se aceptan devoluciones existiera siquiera como proyecto. Años de audiciones, de proyectos pequeños, de apariciones en producciones donde su rol era exactamente el tipo de rol que no quería para sí mismo, pero que era la única entrada disponible mientras construía la credibilidad necesaria para proponer algo propio. Años de escuchar, no en un idioma que no era el suyo, de boca de personas que no entendían completamente lo que estaban rechazando, pero que tenían el poder de rechazarlo de todas formas. Eso deja marca. En todos, sin excepción. Y en ese contexto, con esa acumulación de años y de esfuerzo y de no en el cuerpo, llegó la idea de No se aceptan devoluciones. La historia de un hombre que descubre que tiene una hija, que no sabía que existía, y que de repente tiene que aprender a ser padre sin manual y sin red de seguridad. Una historia que en papel sonaba a comedia simple, que en ejecución se convirtió en algo que tocó un nervio en millones de personas que no tenían nada en común entre sí, excepto haber sentido alguna vez que la vida les había puesto en las manos algo que no habían pedido y para lo cual no estaban preparados. Esa es la diferencia entre una buena idea y una gran película. La gran película no te pregunta si estabas listo para recibirla. Te encuentra donde estás y te dice algo que necesitabas escuchar, aunque no supieras que lo necesitabas. No se aceptan devoluciones hizo eso para millones de personas. Pero antes de que llegara el estreno, antes de que llegaran los $44 millones y los récords y las portadas y las llamadas de Hollywood, que de repente tenían un tono completamente distinto al de todos los años anteriores. Antes de todo eso, había una maquinaria que necesitaba funcionar. Distribución, contratos, representación. El aparato invisible que convierte una película terminada en una película que la gente puede ver en las salas correctas, en el momento correcto, con el apoyo correcto detrás. Esa maquinaria Eugenio no podía operarla solo. Nadie puede. Y fue ahí, en ese espacio entre la película terminada y la película distribuida, en ese momento donde el trabajo creativo ya estaba hecho y lo que quedaba era protegerlo y posicionarlo de la forma correcta, donde entró la persona en quien Eugenio confió. La persona que tomó la decisión que casi lo destruye todo. Todavía no llegamos al nombre, todavía no llegamos a los detalles, pero ya estamos muy cerca. Hay algo que vale la pena decir antes de que lleguemos a ese momento. Las traiciones no ocurren en el vacío, no llegan de la nada, de personas que nunca tuvieron razones para estar cerca. Las traiciones que realmente duelen, las que dejan el tipo de marca que cambia la forma en que una persona ve el mundo después de que ocurren, siempre vienen precedidas de confianza genuina, de historias compartidas, de momentos donde la persona que después traicionó estuvo presente de formas que importaban. Eugenio Derbez no era ingenuo,
Era alguien que había sobrevivido décadas en una industria que no regala nada y que había aprendido, como aprende todo el que dura en ese mundo, a distinguir entre los que están cerca porque les conviene y los que están cerca porque genuinamente creen en lo que estás construyendo. Creyó haber hecho esa distinción correctamente y se equivocó. Eso no es debilidad. Es lo que le pasa a cualquier persona que confía de verdad en alguien. La confianza genuina siempre incluye la posibilidad del error. Siempre incluye el riesgo de que la persona en quien confiaste tome una decisión que tú nunca hubieras tomado con lo que era de ellos. El problema es cuando lo que está en juego es todo lo que construiste durante décadas, y la persona lo sabe, y lo hace igual. ¿Conoces a alguien que haya confundido la lealtad con la conveniencia? ¿Alguien que estuvo cerca mientras las cosas iban bien y que tomó decisiones propias en el momento en que más se necesitaba que fueran decisiones compartidas? Escríbelo en los comentarios, porque en el bloque 3 vamos a entrar de lleno en lo que pasó, con fechas, con contexto, con la descripción exacta de lo que significó esa traición en términos concretos para la carrera de Eugenio Derbez en Hollywood, y con algo que la mayoría de las versiones de esta historia omiten completamente: la respuesta de Eugenio. No la respuesta pública, no la versión que dio en entrevistas cuando ya todo había pasado y el tiempo había puesto cierta distancia entre el dolor y las palabras. La respuesta real, la que tomó decisiones, la que cambió el rumbo de todo lo que vino después. Esa es la parte que vale la pena esperar. Hay un nombre que aparece cuando se investiga con cuidado la historia de Eugenio Derbez en Hollywood. No es un nombre que suene en los homenajes, no es un nombre que aparezca en los discursos de agradecimiento de las entregas de premios, ni en las entrevistas donde Eugenio habla de las personas que lo ayudaron a llegar donde llegó. Es un nombre que aparece en los documentos, en los contratos, en los acuerdos que se firmaron en el momento donde la carrera de Eugenio en los Estados Unidos dejó de ser un proyecto personal y se convirtió en un negocio con partes involucradas que tenían intereses propios. Y los intereses propios, cuando no están alineados con los tuyos, eventualmente se mueven en dirección propia. Esa es la mecánica de la traición que vamos a describir hoy, no como drama, como hecho. Para entender lo que pasó hay que entender cómo funciona la representación artística en Hollywood, no como concepto abstracto, como sistema concreto con poder real sobre las carreras de las personas que representan. Un representante en Hollywood no es simplemente alguien que consigue audiciones, es alguien que tiene acceso a las conversaciones que ocurren antes de que los proyectos sean públicos, que sabe qué estudios están buscando qué tipo de talento antes de que esa búsqueda se vuelva visible, que puede posicionar a su cliente en esas conversaciones tempranas, donde se toman las decisiones que después el mundo ve como hechos consumados. Ese acceso vale dinero, pero también vale algo más importante que el dinero en ciertos momentos de una carrera. Vale tiempo. El tiempo en Hollywood no funciona igual que en otras industrias. Las ventanas de oportunidad se abren de formas que a veces no tienen ninguna lógica visible desde afuera y se cierran con la misma arbitrariedad. Un actor que es relevante hoy porque protagonizó algo que funcionó puede dejar de ser relevante en 18 meses si no hubo un movimiento inteligente que aprovechara el momento de atención mientras la atención existía. Eugenio Derbez tenía esa ventana abierta después de No se aceptan devoluciones, una ventana que había tardado décadas en llegar, y la persona que tenía las llaves de esa ventana tomó una decisión que no fue consultada, que no fue explicada, que llegó a Eugenio no como una conversación entre personas que comparten un proyecto, sino como un hecho ya ejecutado, que él descubrió de una forma que ninguna persona merece descubrir, que alguien en quien confió movió el tablero sin avisarle. La decisión involucró derechos, los derechos de no se aceptan devoluciones para el mercado anglosajón, para Hollywood, para el territorio exacto que Eugenio había pasado años tratando de conquistar, de una forma que le perteneciera completamente, que no dependiera de que un estudio americano llegara y comprara lo que él había creado y lo convirtiera en algo que ya no reconocería como suyo. Esos derechos, sin su conocimiento completo, sin su autorización explícita para los términos específicos que se negociaron, fueron movidos de una forma que dejó a Eugenio en una posición que no había elegido estar, con compromisos que no había aceptado conscientemente, con limitaciones sobre su propio trabajo que venían de acuerdos que alguien más había firmado usando su nombre y su obra como moneda de negociación. Detente aquí un momento. Imagina que pasaste años construyendo algo, no un proyecto pequeño, el proyecto más importante de tu carrera.
el que concentra todo lo que sabes hacer, todo lo que aprendiste en décadas de oficio, todo lo que quisiste decir y que finalmente encontró la forma correcta de ser dicho. Y que alguien tomó ese proyecto y negoció con él. No para destruirlo. Esa parte es importante entenderla. No fue sabotaje en el sentido de que la intención fuera hacerte daño directamente. Fue algo en ciertos aspectos peor que el sabotaje directo. Fue conveniencia. Alguien vio una oportunidad de beneficiarse usando lo que tú habías creado y tomó esa oportunidad sin preguntarte, porque preguntar hubiera complicado el proceso o porque la respuesta que habrías dado no era la que convenía al plan que ya estaban ejecutando. Eso es lo que Eugenio Derbez enfrentó. Y la forma en que lo descubrió, el momento específico y las circunstancias, es una de esas situaciones que cuando las escuchas, entiendes inmediatamente por qué el daño no fue solo profesional, sino personal, de una forma que tarda mucho más en sanar que cualquier pérdida financiera. Las consecuencias llegaron en capas. La primera capa fue inmediata y visible. Proyectos que estaban en conversación avanzada con estudios de Hollywood, de repente encontraron complicaciones legales que no deberían haber existido. Conversaciones que habían empezado con el tipo de entusiasmo que Hollywood raramente muestra hacia proyectos que no controla completamente, de pronto se enfriaron de una forma que desde afuera no tenía explicación obvia. Pero desde adentro la explicación era perfectamente clara. Cuando los estudios descubren que los derechos de algo que les interesa tienen situaciones no resueltas, cuando aparecen complicaciones en la cadena de titularidad, que significan que no pueden adquirir lo que quieren adquirir de forma limpia y directa, el entusiasmo desaparece con una velocidad que los que no conocen Hollywood desde adentro encuentran desconcertante. Para Hollywood, el tiempo que toma resolver complicaciones legales es tiempo que podría usarse en el siguiente proyecto que no tiene esas complicaciones. Y siempre hay un siguiente proyecto. La segunda capa fue más profunda y más difícil de resolver que los problemas legales. Fue la pregunta de confianza. Cuando descubres que alguien movió los elementos más importantes de tu carrera sin tu consentimiento explícito, la pregunta que inmediatamente surge no es solo cómo se resuelve el daño específico que ya fue hecho, es quién más, qué más, cuánto de lo que creías que estaba en orden no estaba en orden porque la persona que debía mantenerlo en orden estaba operando con una agenda que no era la tuya. Esa pregunta no tiene respuesta rápida. Y mientras no tiene respuesta, mientras estás revisando todo lo que pensabas que sabías sobre la estructura de tu propio negocio, el reloj de Hollywood sigue corriendo. La ventana no espera. La atención no espera. El momento donde eres relevante para las conversaciones que importan no se congela mientras tú resuelves lo que alguien más rompió. Eugenio Derbez tenía frente a él dos caminos. El primero era el camino del conflicto público, la confrontación directa, visible, del tipo que genera titulares y que en el corto plazo puede sentirse como justicia, pero que en el mediano plazo tiene costos que en Hollywood nadie está dispuesto a pagar contigo mientras el litigio está activo. Hollywood no toma partido en las peleas de sus talentos con sus representantes. Hollywood espera. Y mientras espera, trabaja con los que no tienen peleas activas. El segundo camino era más difícil, más silencioso, más costoso en términos de lo que requería tragarse en el corto plazo para poder operar en el largo plazo. Era el camino de resolver, reestructurar y seguir, sin hacer del conflicto el centro de la narrativa, sin convertir la traición en el personaje principal de la historia que Hollywood iba a escuchar sobre Eugenio Derbez. Porque hay algo que Eugenio entendía perfectamente sobre cómo funciona la industria a la que tanto había tardado en entrar. Hollywood no hace negocios con víctimas. Hace negocios con personas que resuelven problemas, que cuando algo se rompe lo arreglan y siguen adelante con la misma energía que tenían antes de que se rompiera, o con más, porque la adversidad en lugar de paralizarlos, les mostró de lo que están hechos. Esa distinción entre la persona que se convierte en la historia de su propia traición y la persona que resuelve la traición y escribe una historia diferente, es la distinción que determina quién dura en Hollywood y quién se convierte en una advertencia que los que vienen después escuchan como ejemplo de lo que no hay que hacer. Eugenio Derbez eligió el segundo camino, y esa elección no fue fácil, no fue instantánea. No llegó sin el peso de todo lo que significaba lo que había perdido y de toda la rabia legítima que cualquier persona en esa situación habría sentido. Llegó después de un proceso que no fue público porque no debía ser público, pero que cambió todo.
Hay una cosa que los que estuvieron cerca de Eugenio en ese periodo describen de manera consistente cuando se les pregunta por cómo lo vivieron. Dicen que lo que más los sorprendió no fue cómo reaccionó al descubrir lo que había pasado. Esa reacción fue la reacción humana que cualquiera esperaría de alguien que acaba de descubrir que una persona de confianza usó su trabajo sin su consentimiento en el momento más importante de su carrera. Lo que los sorprendió fue lo que pasó después. La velocidad con que Eugenio Derbez pasó de procesar lo que había pasado a resolver lo que había que resolver. No porque no le importara, sino porque entendía con una claridad que no todo el mundo tiene en momentos de crisis, que el tiempo que se pasa mirando el daño es tiempo que no se usa construyendo la reparación, y que la reparación, en su caso, no podía esperar. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la justicia inmediata y el futuro que querías construir? Entre confrontar lo que merecías confrontar y seguir hacia donde necesitabas llegar, aunque seguir significara cargar con algo que no era justo que cargaste? Esa pregunta no tiene respuesta universal, pero la respuesta de Eugenio Derbez a esa pregunta en ese momento específico de su carrera es la razón por la que su historia en Hollywood no terminó en ese cuarto oscuro, donde descubrió lo que alguien había hecho con lo que era suyo. Es la razón por la que en el bloque 4 vamos a hablar de lo que viene después. The Instructions Not Included en su versión anglosajona, de Coda, del Oscar, de la construcción sistemática de una carrera en Hollywood que en lugar de derrumbarse con la traición, se consolidó de una forma que ni los más optimistas de los que creían en Eugenio Derbez habían anticipado completamente. Porque las mejores historias no son las de las personas que nunca caen, son las de las personas que caen en el peor momento posible y que encuentran en ese peor momento exactamente lo que necesitaban para construir algo más sólido de lo que tenían antes. Eso es lo que sigue. Hay una diferencia entre sobrevivir una crisis y usar una crisis. La mayoría de las personas que enfrentan el tipo de quiebre que Eugenio Derbez enfrentó en ese momento de su carrera, llegan al otro lado con menos de lo que tenían antes, con la energía gastada en el conflicto, con la atención dividida entre lo que se perdió y lo que todavía podría perderse, con una narrativa interna que gira alrededor del daño recibido de una forma que hace muy difícil ver con claridad lo que todavía está disponible. Eugenio Derbez llegó al otro lado con algo diferente, con claridad. La clase de claridad que solo aparece cuando el peor escenario ya ocurrió y descubres que sobreviviste, que sigues en pie, que todo lo que creías que no podrías soportar, perderlo perdiste, y que de alguna forma la mañana siguiente llegó igual. Y con ella la pregunta más importante que cualquier persona en esa situación puede hacerse: ¿qué construyo ahora? La respuesta de Eugenio no fue inmediata ni perfecta, ni llegó en forma de plan perfectamente articulado. Llegó en forma de decisiones, pequeñas al principio, del tipo que desde afuera no parecen estrategias sino simplemente el movimiento natural de alguien que sigue trabajando, porque trabajar es lo que sabe hacer cuando todo lo demás está en desorden. Pero las decisiones pequeñas, cuando vienen de alguien que ha procesado lo que necesitaba procesar y que tiene claridad sobre a dónde quiere llegar, se acumulan de una forma que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Y Hollywood, que había visto el quiebre desde una distancia prudente, sin tomar partido en ninguna dirección, empezó a ver la acumulación. Lo primero que cambió fue la estructura. Eugenio Derbez reconstruyó el aparato que rodeaba su carrera en Hollywood desde cero, no con nostalgia por lo que había sido antes, ni con el tipo de desconfianza generalizada que a veces queda después de una traición y que hace que la persona empiece a ver amenazas en cada relación nueva. Con criterios diferentes, con la claridad que viene de haber aprendido de la forma más cara posible qué tipo de personas quieres al lado de tu trabajo y qué tipo de personas, independientemente de lo bien que suenen en una primera conversación, representan un riesgo que la siguiente versión de tu carrera no puede permitirse. Eso no se aprende en ningún libro, se aprende pagando el precio que Eugenio pagó. Y cuando se aprende así, de esa forma y a ese costo, no se olvida. Lo segundo que cambió fue el enfoque. Antes de la traición, la estrategia de Eugenio en Hollywood tenía una lógica que era completamente razonable desde afuera, pero que dependía demasiado de que ciertos elementos externos se movieran de cierta forma. Dependía de que las personas correctas tomaran las decisiones correctas en el momento correcto. Dependía de alineaciones que él no controlaba completamente. Después de la traición, Eugenio Derbez decidió controlar todo lo que se pudiera controlar. No como reacción paranoica a lo que había vivido, como ajuste estratégico de alguien que había entendido de forma visceral, no teórica,
que en Hollywood, la única protección real que existe para lo que crees es el control directo sobre las decisiones que rodean esa creación. Fundó Trespass Studios. Si no conoces Trespass Studios como concepto, hay que entender qué significa ese movimiento en el contexto de lo que Eugenio estaba construyendo. No fue solo la creación de una empresa productora, fue la declaración de independencia más clara que un artista latinoamericano había hecho en Hollywood hasta ese momento. Trespass Studios significaba esto. Eugenio Derbez ya no iba a llegar a Hollywood con proyectos en mano, esperando que alguien con poder de distribución decidiera que lo que traía valía la pena. Iba a llegar como el poder de distribución, como el estudio, como la entidad que desarrolla, produce y posiciona los proyectos desde el principio, que no necesita pedir permiso para ejecutar la visión, porque la visión y los recursos para ejecutarla están en el mismo lugar. Ese movimiento cambió completamente la conversación que Hollywood podía tener con Eugenio Derbez, porque ya no era una conversación entre un talento que necesitaba una plataforma y una plataforma que evaluaba si el talento merecía el riesgo. Era una conversación entre pares. Y entonces llegó Coda. Para los que no conocen la historia de Coda, hay que entender el contexto completo de lo que significó esa película para Eugenio Derbez y para todo lo que su historia representa. Coda no fue un proyecto que Eugenio protagonizó como actor de reparto en una producción de la que fue empleado. Fue un proyecto en el que participó como productor, como parte de la arquitectura que hizo posible que esa película existiera, de la forma en que existió. La historia de una hija oyente de una familia sorda que tiene que elegir entre su propio sueño y su responsabilidad hacia su familia. Un tema que en papel podía sonar nicho, específico, del tipo de historia que los estudios grandes miran con interés académico pero sin convicción comercial real. En ejecución se convirtió en algo que nadie de los que la vieron pudo ignorar. En el premio más importante que Hollywood entrega, el Oscar a Mejor Película para Coda en 2022 no fue solo el momento de validación más visible de la carrera de Eugenio Derbez en Hollywood, fue la respuesta definitiva a todo lo que había ocurrido antes. A los años de noes, a las puertas que no se abrieron, a los proyectos que se enfriaron cuando las complicaciones legales de la traición hicieron que Hollywood decidiera esperar. A todas las personas que en algún momento calcularon que Eugenio Derbez era un fenómeno interesante del mercado hispano, pero que no tenía lo que se necesitaba para operar al nivel más alto de la industria anglosajona. El Oscar dijo lo que las palabras no necesitaban decir. Dijo que estaban equivocados. Pero hay algo sobre ese momento que vale la pena decir con cuidado, porque si no se dice bien, puede sonar como el tipo de narrativa de superación que se vuelve caricatura de sí misma. El Oscar no borró lo que pasó. No convirtió la traición en un paso necesario de un plan que siempre estuvo diseñado para terminar exactamente ahí. No transformó el dolor en instrumento, ni el daño en bendición disfrazada. Lo que el Oscar hizo fue más simple y más importante que todo eso. Demostró que lo que Eugenio Derbez eligió hacer después de la traición fue más poderoso que la traición misma. Esa es la distinción que importa. No que todo pasa por algo, sino que lo que haces con lo que te pasa determina si ese algo te define o si simplemente forma parte de la historia más larga de lo que construiste. Música. Hay personas que conocieron a Eugenio Derbez antes de Coda, que lo conocieron en los años donde Hollywood todavía no sabía completamente qué hacer con él, que vieron de cerca el proceso de reconstrucción que siguió a la crisis. Lo que describen de manera consistente es esto, que lo que cambió en Eugenio después de la traición no fue la ambición, esa siempre estuvo. No fue el talento, ni la disciplina, ni la capacidad de trabajo que cualquiera que lo haya visto de cerca en rodaje describe con el mismo tipo de respeto que se reserva para las personas que se toman el oficio en serio, de una forma que no necesita público para sostenerse. Lo que cambió fue la claridad sobre para qué era todo. Antes de la traición, había una componente de demostración en lo que Eugenio hacía en Hollywood, de probar algo, de llegar a un lugar que había dicho que podía alcanzar, y alcanzarlo de una forma que silenciara a todos los que habían dicho que no era posible. Después de la traición, esa componente desapareció, no porque ya no hubiera nada que demostrar, sino porque cuando el peor escenario ya ocurrió y sigues en pie, la necesidad de demostrar algo a alguien externo pierde urgencia frente a la claridad de lo que quieres construir para ti mismo. Y esa claridad, liberada de la audiencia externa, produce un trabajo diferente. Produce Coda. ¿Recuerdas algún momento en tu propia vida donde una crisis que parecía el peor escenario posible terminó siendo el punto de inflexión que cambió la dirección de todo lo que vino después? No porque la crisis fuera buena,
sino porque lo que hiciste con ella resultó más importante que lo que ella te hizo a ti. Escríbelo en los comentarios, porque ya vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando cuenta la historia de Eugenio Derbez. No de los premios, no de los proyectos, no de los números de taquilla ni de los titulares de Hollywood que finalmente empezaron a escribirse en los términos que Eugenio siempre supo que podían escribirse. Vamos a hablar de la familia, de Alessandro, de Aislinn, de Badir, de Aitana, de la historia paralela que ocurrió mientras todo lo demás ocurría y que en muchos sentidos es más reveladora sobre quién es realmente Eugenio Derbez que cualquier premio que Hollywood pueda entregar. Porque los premios dicen lo que hiciste, la familia dice quién eres, y esa distinción, en la historia de este hombre, es más complicada y más honesta, y más humana de lo que cualquier titular ha sabido capturar. Eso es lo que sigue. Hay una versión de Eugenio Derbez que México conoce de memoria. La conoce porque durante décadas fue la versión disponible, la versión que aparecía en las entrevistas y en los programas y en los momentos públicos donde un artista de ese nivel de reconocimiento inevitablemente termina siendo más símbolo que persona. Una versión construida con elementos reales, pero editada de la forma en que todos editamos lo que mostramos cuando sabemos que hay una audiencia mirando. Esa versión es incompleta, no porque sea falsa, sino porque lo que se omite en ella es exactamente lo que hace que la versión completa sea más interesante, más humana y más útil para cualquiera que quiera entender no solo lo que Eugenio Derbez logró, sino lo que le costó lograrlo. Lo que se omite es la historia de sus hijos, no como dato biográfico, como espejo. Alessandro Derbez nació en 1989. Su madre es la actriz Gabriela Michel, y la historia de su llegada al mundo es la historia de un hombre de 28 años que todavía estaba construyendo quién era, que tenía ambición de sobra y talento suficiente para sostenerla, pero que no tenía todavía la claridad sobre qué tipo de padre quería ser, porque todavía no había terminado de decidir qué tipo de hombre quería ser. Eso no es una crítica, es la descripción honesta de lo que significa convertirse en padre antes de haber terminado de convertirte en adulto. Algo que le pasa a más personas de las que están dispuestas a admitirlo, y que produce un tipo específico de relación entre padre e hijo, que lleva años, a veces décadas, encontrar el lenguaje correcto para nombrarlo. Eugenio y Alessandro tardaron en encontrar ese lenguaje. Lo encontraron, pero tardaron. Aislinn Derbez nació en 1987. Su madre es la también actriz Victoria Rufo. Y la historia de esa relación, de la relación entre Eugenio y Victoria Rufo, es una de las historias más conocidas del espectáculo mexicano, no por lo que construyeron juntos, sino por la forma en que se separó. Hay versiones distintas de lo que pasó entre Eugenio Derbez y Victoria Rufo. La versión que Victoria contó públicamente durante años, la versión que Eugenio contestó o no contestó, dependiendo del momento y del contexto. La versión que Aislinn vivió desde adentro y que eventualmente, cuando ya era adulta y tenía su propia vida y su propia perspectiva, empezó a articular en términos que no favorecían completamente a ninguno de los dos, porque la verdad de una familia rota vista desde adentro nunca favorece completamente a nadie. Lo que sí se puede decir con certeza es esto. Aislinn Derbez creció con una distancia de su padre que no eligió, que le fue impuesta por circunstancias que los adultos a su alrededor manejaron de formas que una niña no podía procesar completamente. Y que cuando esa distancia empezó a cerrarse, cuando la relación entre padre e hija empezó a construirse de una forma real, y no solo nominal, el proceso no fue simple ni rápido ni libre del peso de todo lo que los años de distancia habían acumulado. Badir Derbez nació en 1991. Su madre es la actriz y cantante Silvana Prince, y la historia de Badir es en muchos sentidos la historia del hijo que creció viendo a su padre de la forma más cercana, que heredó algo de esa energía creativa que hace que los Derbez sean reconocibles en cualquier habitación en que aparecen, y que encontró su propio camino en la industria del entretenimiento, no como extensión de la marca de su padre, sino como construcción propia. Eso no es un dato menor. Construir una identidad propia cuando tu apellido es una marca de ese tamaño requiere un tipo de trabajo interno que no se ve desde afuera, pero que define completamente la relación que esa persona tiene con su propio talento y con su propio lugar en el mundo. Badir lo hizo, y la relación que tiene con su padre hoy, la forma en que hablan de sus proyectos y de sus decisiones, es la relación de dos personas que se respetan como artistas, además de quererse como familia. Música. Y entonces hay Aitana,
Aitana Derbez nació en 2014. Su madre es Alessandra Rosaldo y Aitana es, en la narrativa pública de Eugenio Derbez, el personaje que más aparece en los últimos años, la hija más pequeña, la que creció con un padre que para ese momento ya había procesado todo lo que tenía que procesar sobre qué tipo de padre quería ser. Hay algo que Eugenio ha dicho sobre Aitana en múltiples ocasiones y que vale la pena escuchar con cuidado, porque dice algo que va más allá de la anécdota de un padre enamorado de su hija pequeña. Ha dicho que Aitana le enseñó cosas sobre la paternidad que sus hijos mayores le intentaron enseñar, cuando él todavía no estaba listo para aprenderlas. Esa declaración no es solo una expresión de amor, es una admisión de que hubo un tiempo donde la información estaba disponible y él no la estaba recibiendo, donde sus hijos mayores, Alessandro, Aislinn, Vadir, estaban diciéndole algo sobre lo que necesitaban de él y él no tenía todavía los oídos correctos para escucharlo. Música. ¿Cuántas personas conoces que necesitaron que el tiempo pasara, que ciertos dolores se acumularan, que ciertas pérdidas se volvieran concretas, para finalmente escuchar lo que las personas que amaban llevaban años diciéndoles? No es una pregunta de juicio, es la pregunta más humana que existe. Porque la capacidad de escuchar lo que importa no llega automáticamente con el amor, llega con la madurez, con el procesamiento de lo que la vida te ha cobrado, con el momento donde finalmente entiendes que el tiempo que tienes con las personas que amas no es infinito y que postergarlo tiene un costo que no siempre puedes recuperar. Eugenio Derbez llegó a ese momento, más tarde de lo que hubiera querido, probablemente, pero llegó. La relación de Eugenio con sus hijos mayores no es la relación perfecta de una familia televisiva sin costuras ni complicaciones. Es una relación real, con historia real, con distancias que se cerraron de forma real y con el tipo de conversaciones difíciles que solo pueden ocurrir cuando todas las personas involucradas deciden que lo que quieren construir hacia adelante es más importante que el inventario de lo que salió mal hacia atrás. Aislinn habló públicamente en varias ocasiones sobre lo que fue crecer con la distancia de su padre, no para destruirlo, para describir lo que vivió con la honestidad que su generación, la generación que creció viendo a sus padres como personas completas con errores reales y no solo como figuras de autoridad intocables, considera necesaria. Esas conversaciones no fueron fáciles para Eugenio, pero lo que hizo con ellas, cómo respondió públicamente y privadamente, cómo eligió en cada momento que esas conversaciones se volvieron públicas, no convertirse en el padre defensivo que invalida la experiencia de su hijo, sino en el hombre que asume lo que hay que asumir, es parte de lo que hace que su historia sea más interesante que la versión editada que la industria prefiere contar. Hay algo que ocurrió en 2021 que resume todo lo que estamos describiendo mejor que cualquier análisis. Eugenio Derbez tuvo un accidente grave. Una caída mientras practicaba una actividad física que resultó en una lesión severa en el hombro que requirió cirugía de emergencia, meses de rehabilitación y un periodo de inmovilidad que para un hombre de su nivel de actividad y de su tipo de relación con el trabajo fue uno de los momentos más difíciles que había enfrentado en años. No por el dolor físico, aunque el dolor físico fue real y considerable, por lo que el reposo forzado produce en las personas que definen su identidad a través de lo que hacen. Cuando no puedes hacer lo que defines como tú mismo, cuando el trabajo que es tu idioma principal de comunicación con el mundo de repente no está disponible, las preguntas que habías podido evitar con la actividad constante se vuelven inevitables. ¿Quién eres cuando no estás produciendo nada? ¿Quién te queda cuando el escenario se apaga? Lo que Eugenio Derbez encontró en ese periodo, rodeado de su familia en una inmovilidad que no había elegido, fue algo que sus hijos mayores habían intentado darle durante años y que él no siempre había sabido recibir. Presencia. No la presencia del padre famoso que llega al evento familiar con la energía del hombre que viene de un rodaje y que tiene otro rodaje mañana. La presencia del hombre que simplemente está, que no tiene otro lugar a donde ir, que por primera vez en décadas el único lugar disponible es exactamente donde está. Sus hijos estuvieron ahí, Alessandro, Aislinn, Vadir, Aitana, todos, con la historia completa de cada uno, con las distancias que había habido y con las conversaciones que había costado tener y con todo el peso de lo que una familia con esa historia carga cuando se junta en un momento de vulnerabilidad real del hombre que es su centro gravitacional.
Y en ese momento, inmóvil y dolorido, y sin la posibilidad de usar el trabajo como escudo, Eugenio Derbez finalmente tuvo con sus hijos las conversaciones que años de actividad constante habían postergado. Eso no lo cuenta ningún comunicado de prensa, pero es lo más importante que pasó en ese año. Hay una imagen que quedó de ese periodo de recuperación, no una imagen fotográfica, una imagen descrita por los que estuvieron cerca. Eugenio Derbez en reposo, con el brazo inmovilizado, viendo a sus hijos moverse alrededor de él con la naturalidad de las personas que están exactamente donde quieren estar. Sin cámaras, sin audiencia, sin el aparato del espectáculo que convierte cada momento familiar en contenido para la narrativa pública. Solo la familia. Solo las personas que están ahí, no porque el apellido Derbez abre puertas o porque la asociación con Eugenio tiene valor comercial, sino porque son sus hijos y porque en el momento donde el hombre que siempre estaba moviéndose finalmente se detuvo, eligieron estar. Esa imagen es el legado más honesto de la historia familiar de Eugenio Derbez. No los proyectos conjuntos, no las apariciones en redes sociales, no los contenidos donde la familia Derbez se convierte en producto, porque en esta industria todo eventualmente puede convertirse en producto si no se tiene cuidado. El momento donde nadie estaba mirando y todos eligieron estar. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanece. ¿Crees que los hijos de Eugenio Derbez encontraron la versión completa de su padre a tiempo? ¿O hay distancias que el tiempo y el éxito crean que ninguna conversación, por honesta que sea, puede cerrar completamente? Escríbelo en los comentarios, porque en los minutos que vienen, cerramos esta historia de la forma en que merece cerrarse. No con un resumen de los logros, no con la lista de los premios y los récords y los titulares que confirman lo que todos sabemos sobre lo que Eugenio Derbez construyó en Hollywood. Con la pregunta que esta historia entera ha estado construyendo desde el primer minuto. ¿Qué queda cuando la traición, el éxito, el Oscar, el accidente y la familia se ven juntos desde la distancia correcta? ¿Qué dice esa imagen completa sobre lo que significa construir una vida real dentro de una vida pública? Esa es la pregunta, y la respuesta está en lo que viene. Hay una pregunta que nadie le hace a Eugenio Derbez en las entrevistas grandes. Las entrevistas grandes tienen su propio protocolo, sus propias zonas seguras, sus propias formas de acercarse a un personaje de ese nivel de reconocimiento, sin incomodarlo demasiado, sin ir a los lugares donde las respuestas podrían ser menos editables, menos útiles para la narrativa de promoción que justifica la entrevista en primer lugar. La pregunta que nadie le hace es esta: ¿valió la pena? No los premios, no Hollywood, no los récords de taquilla, ni los titulares, ni el lugar en la historia del entretenimiento latinoamericano, que ya nadie puede quitarle. ¿Valió la pena el precio? El precio completo. El de los hijos que crecieron con distancias que no eligieron. El de los años donde el trabajo fue más concreto y más urgente que las conversaciones que había que tener. El de la traición que llegó exactamente cuando más costaba recibirla. El de todo lo que se acumula en el cuerpo y en la historia de un hombre que decidió desde muy joven que iba a llegar a ciertos lugares y que pagó, en monedas que no siempre eligió conscientemente, todo lo que esos lugares costaban. Música. No tenemos la respuesta de Eugenio a esa pregunta. Nadie la tiene porque nadie se la ha hecho de esa forma y en ese tono en un espacio donde la respuesta pudiera ser completamente honesta. Pero lo que sí tenemos es la evidencia de lo que hizo. Y la evidencia habla de una forma que las palabras a veces no pueden. Un hombre que construyó una carrera en Hollywood desde cero, sin el respaldo de un estudio, sin el apellido correcto, sin el acento correcto, sin encajar en ninguna de las categorías que el sistema tenía disponibles para procesar lo que él era y lo que ofrecía. Que sobrevivió a una traición que habría terminado con carreras más frágiles, que construyó un estudio propio, que produjo una película que ganó el Oscar, que encontró con sus hijos, tarde pero realmente, el lenguaje que los años de actividad constante habían postergado, que cuando el accidente lo obligó a detenerse, lo que encontró al detenerse fue que las personas más importantes de su vida estaban ahí. Eso no es un fracaso disfrazado de éxito, es una vida real, con todo lo que las vidas reales contienen. Música. Detente y piensa en todo lo que recorrimos juntos. Un niño crece en Ciudad de México, en un hogar donde el espectáculo es el idioma cotidiano. Aprende el oficio antes que el negocio. Construye una voz completamente propia en un mercado que lo quiere y que lo reconoce.
Y entonces decide que ese reconocimiento, que ese capital que tardó décadas en construir, no es suficiente. Decide que quiere el mar abierto. Esa decisión tiene un costo que nadie que la toma desde la comodidad del reconocimiento local puede calcular completamente, porque el mar abierto no tiene las referencias que el mercado conocido tiene, no tiene las redes de seguridad, no tiene las personas que llevan años entendiendo exactamente lo que haces y por qué lo que haces importa. Tiene noes, tiene puertas que no se abren, tiene años de construir credibilidad en un idioma que no es el tuyo de primera instancia, en un sistema que no fue diseñado para procesar lo que eres, frente a personas que tienen el poder de decidir sin entender completamente lo que están decidiendo. Música. Y en el momento donde finalmente la puerta más importante de todas empezó a abrirse, en el momento donde décadas de trabajo estaban a punto de converger en el tipo de oportunidad que no llega 2 veces, llegó la traición de alguien cercano, de alguien que tenía acceso a lo que más importaba exactamente, porque Eugenio Derbez había confiado en esa persona con lo que más importaba. Esa traición pudo haber sido el final de esta historia. En muchas otras historias lo hubiera sido, no en esta. Música. Porque lo que define a Eugenio Derbez no es que llegó al Oscar, ni que rompió récords de taquilla, ni que construyó el primer estudio latinoamericano que opera a ese nivel en Hollywood. Lo que lo define es lo que eligió hacer en el momento donde todo lo que había construido estaba en riesgo y donde nadie hubiera juzgado que se quedara paralizado por el peso de lo que había perdido. Eligió construir, no como acto heroico, no como declaración de superación personal del tipo que se convierte en cita motivacional, que circula en redes sin contexto, como acto natural de alguien que sabe quién es, que sabe que lo que tiene para ofrecer no desaparece, porque alguien tomó una decisión que no debía tomar, que sabe que el trabajo que importa no depende de que las circunstancias externas sean perfectas, sino de que la claridad interna sobre lo que se quiere construir sea suficientemente sólida para sobrevivir cuando las circunstancias externas fallan. Esa claridad es lo que no se puede robar, y nadie se la robó. Música. Hay algo que Trespass Studios representa que va más allá de la estrategia empresarial. Representa una declaración sobre quién tiene el derecho de contar las historias de los latinos en Hollywood. Por décadas, esas historias fueron contadas por personas que no las vivieron, que las observaron desde afuera con el tipo de fascinación que a veces produce lo que no se entiende completamente, que las tradujeron a formatos que el sistema podía procesar, pero que en esa traducción perdieron exactamente lo que las hacía específicas, reales, irreemplazables. Trespass Studios dijo que eso se acabó. No con un manifiesto, con proyectos, con películas y series y contenidos que vienen de adentro de las historias que cuentan, que no necesitan ser traducidas porque las personas que las cuentan las vivieron o las conocen de una proximidad que ninguna investigación externa puede replicar. Ese es el legado que va más allá de Eugenio Derbez como artista individual. Es el legado de lo que demostró que era posible cuando alguien decidió que el no de Hollywood no era una sentencia sino una descripción del estado actual de algo que podía cambiarse. Música. Y luego está la familia. Alessandro, Aislinn, Badir, Aitana. 4 personas que llevan el peso y el privilegio de un apellido que en México y en partes de Hollywood significa algo concreto e inmediato. Que crecieron en distintos momentos de la vida de su padre, con distintos niveles de acceso al hombre detrás del personaje público, con distintas versiones de la historia de lo que significa ser hijo de Eugenio Derbez. Y que hoy, con todo ese peso y toda esa historia, eligieron construir relaciones reales con él. No relaciones de conveniencia, no relaciones que existen porque el apellido compartido genera oportunidades que sería irresponsable ignorar. Relaciones donde las conversaciones difíciles se tuvieron, donde las distancias que hubo se nombraron de frente, donde el hombre que por décadas fue mejor en los escenarios que en las conversaciones privadas encontró finalmente, con la ayuda del tiempo y del accidente, y del reposo forzado, y de la claridad que llega cuando ya no hay forma de postergarlo más, la versión de sí mismo que sus hijos habían estado esperando. Eso no se gana con ningún Oscar, se gana con presencia. Y Eugenio Derbez, finalmente, aprendió a estar presente. Música. Hay una imagen que resume todo lo que contamos hoy. No es una imagen de alfombra roja, no es la imagen del Oscar levantado frente a las cámaras de Hollywood, ni la imagen del actor saludando a una audiencia de miles de personas que
que lo reconocen con el tipo de calor que solo produce el amor genuino de una cultura hacia alguien que la representó bien. Es una imagen más pequeña. Eugenio Derbez inmóvil por el accidente, rodeado de sus 4 hijos en un espacio sin cámaras ni audiencia, ni aparato de espectáculo de ningún tipo. Solo el hombre, solo sus hijos, solo el silencio que se produce cuando las conversaciones importantes finalmente se tuvieron, y lo que queda no necesita palabras para sostenerse. Esa imagen no está en ningún archivo de prensa. Está en la memoria de los que la vivieron, y ahora en la tuya. Música. ¿Qué te queda de esta historia? No como fan de Eugenio Derbez, no como seguidor del entretenimiento mexicano o latino, como persona que alguna vez confió en alguien que no cuidó lo que le confiaste, como persona que alguna vez apostó por algo que le costó más de lo que anticipaba, como persona que alguna vez postergó una conversación con alguien que amaba porque siempre parecía que habría otro momento. ¿Hay algo en esta historia que se parece a algo en la tuya? Si la respuesta es sí, escríbelo en los comentarios. Porque las historias que valen la pena contar no son las que hablan de personas que están tan lejos de nosotros que su experiencia parece de otra especie. Son las que hablan de personas que tomaron decisiones parecidas a las que nosotros tomamos, que pagaron precios parecidos a los que nosotros pagamos, que encontraron o no encontraron lo que buscaban de formas que nos dicen algo sobre lo que nosotros todavía estamos buscando. Eugenio Derbez encontró Hollywood, y encontró algo más difícil que Hollywood. Encontró la versión de sí mismo que sus hijos necesitaban que encontrara, que él mismo necesitaba encontrar. Tarde, sí, con cicatrices, con el peso de los años donde no la encontró y de lo que ese tiempo le costó a las personas que más quería. Pero la encontró, y eso, encontrarla aunque sea tarde, aunque cueste lo que costó, aunque el camino haya incluido traiciones y pérdidas y periodos de inmovilidad forzada que en el momento parecían el peor escenario posible, es mejor que no encontrarla nunca, siempre. Si llegaste hasta el final de este video, hay algo que quiero que sepas. No tomaste la decisión correcta solo porque el algoritmo te lo recomendó o porque el título te llamó la atención en un momento de descanso, entre otras cosas. Tomaste la decisión correcta porque en algún nivel reconociste que esta historia tenía algo que valía el tiempo que tomaba escucharla completa. Tenías razón. Y si quieres seguir teniendo razón en las próximas semanas, suscríbete ahora y activa la campana. Porque el próximo video va a hablar de alguien que construyó durante décadas una imagen de integridad que Hollywood y toda la industria del entretenimiento en español tomó como referencia absoluta. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de cierto tipo de valores, que todos los que lo conocían citaban con el tipo de convicción que solo producen las personas en las que realmente se confía. Y que guardó un secreto tan bien guardado, que cuando finalmente salió, no destruyó solo su carrera. Destruyó la confianza de todos los que habían usado su nombre como garantía de algo. Una historia que nadie ha contado completa porque contarla completa requiere ir a lugares que la versión cómoda de esta industria prefiere no visitar. Aquí vamos a esos lugares. Siempre, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video.